Bien, como conclusión de la mañana, tenemos a Luis Alberto Barreiro Pousa, directamente de Cuba. Él es economista, concluyó maestría en Marketing Internacional por el Canadian Management Development Institute y una maestría en Marketing y Comunicación por la Escuela Superior de Estudio de Marketing de Madrid, PhD en Economía, profesor y consultor del Centro de Estudio de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana, Cuba. Ha realizado y dirigido trabajos de consultoría sobre estrategia y marketing en empresas de la industria, turismo, construcción, comercio minorista, telecomunicaciones y centros de capacitación de directivos en varios países. Impartió cursos y conferencias en Bolivia, España, México, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela. Fue vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y director de su Centro de Entrenamiento para el Desarrollo de la Comunicación. Sea bienvenido Luis Alberto Barreiro Pousa, directamente de Cuba. Bueno, muchas gracias ante todo a los organizadores de este evento, a los excelentes organizadores de este evento. Vamos a ponerle calificativo, y no por compromiso, por hacer relaciones públicas, sino porque realmente todo ha salido muy bien. Todo ya se preveía que saliera bien por el nivel de planificación que tuvo y la práctica lo ha demostrado. Muchas gracias además por permitirme venir a compartir con ustedes mis experiencias. El tema que propuse y que se me aceptó para este evento habla sobre marketing en Cuba, mitos y realidades. Ya he recibido algunas preguntas por los pasillos, pero ¿de qué tú estás hablando? Pero Cuba, pero marketing. ¿Y qué hacen juntas las dos palabritas ahí? Y me gustó algo que dijo Paris el primer día, que normalmente a los eventos se viene a hablar de las cosas lindas, elegantes, lo que salió bien. Yo no vengo a hablar de las cosas lindas. Si hay algo lindo lo voy a decir, pero no es lo que quiero hacer. Me respeto como para engañar al consumidor, ¿no? Las leyes de protección del consumidor pueden afectarme. Yo vengo a hacer algo que nos invitaba el otro día cuando daba su conferencia el doctor Snarch, cuando hablaba del océano azul de infinitas posibilidades que quedan por hacer. Y eso es de lo que yo quiero hablar para tratar de dar una imagen lo más cercana posible a la realidad de qué se hace en mi país en este campo, qué no se hace y qué se podría hacer. Siento que el complemento de esto pueden ser las preguntas que ustedes hagan, que en definitiva son los que tienen las dudas de por qué las dos palabritas juntas. Y le he llamado mitos y realidades porque quiero hablar primero de toda una serie de mitos que resultan imprescindibles, pasarles muy rápidamente sin pretender darles las clases que ya sus profesores en la carrera o en las carreras donde están les han dado, relativos al marketing en general y que para Cuba aplican muy bien esos mitos porque están lastrando nuestra gestión de marketing. En primer lugar, hablar de que marketing es solo de interés de empresas para estimular la demanda, para aumentar ventas, para aumentar beneficios. En mi opinión, falso. Bueno, no solo en mi opinión, creo que estoy avalado por otros estudiosos que lo han hecho, inclusive para economías que no son las cubanas y que nos proponen que el marketing es no tanto un estimulador de la demanda como un regulador de la demanda. Quiere esto decir que se puede utilizar indistintamente en función de los intereses y necesidades, lo mismo para aumentarla que para disminuirla. Y en segundo lugar, algo que es especialmente importante y yo creo que es de esencia cuando se va a trabajar marketing, y es concebir al marketing como la ciencia de los intercambios de valor entre oferentes y demandantes. Si perdemos ese foco en el punto de vista, evidentemente nos vamos a perder. Y creo que los colegas que me han antecedido de una u otra manera han abordado esto así. Cuando hablaba el amigo Carlos sobre el mercado femenino de las mujeres directivas, cuando se hablaba el colega que me antecedió del mercado nuevo
este mercado que está emergiendo con nuevas características, nuevas condiciones. Si perdemos eso de vista, no podemos hacer intercambio de valor. Vamos a ofrecer productos que veremos si a alguien le sirve y si no le sirve, allá ellos no, allá nosotros, que perderemos por tanto la posibilidad de mantenernos en ese mercado. El otro elemento importante, y especialmente para Cuba, muy importante, es la confusión habitual de que marketing es ventas y publicidad. Es verdad que lo fue en su momento, es verdad que en la evolución del marketing las ventas y la publicidad y la distribución fueron el centro de atención de la dirección de marketing en las organizaciones, porque era la que permitía establecer el contacto con sus públicos, con sus mercados meta. Hoy día esto ya no es una realidad. Hoy día realmente estamos hablando de marketing, como decía el colega que me antecedió, como un enfoque de gestión, y que el que no tenga en cuenta sencillamente no va a poder subsistir por mucho tiempo en el mercado. Insisto en este mito porque los ubico en tiempo y espacio. No soy el gran amante de la historia, pero la historia nos ayuda muchísimo para contextualizar. No olvidemos que la Revolución Cubana triunfa en el año 1959, por tanto está el mundo en ese momento en una franca orientación del marketing a las ventas, a la publicidad. Cuba además era, me atrevo a decirlo sin exagerar y sin mentir, uno de los paradigmas, digamos, del trabajo de marketing y publicidad en América Latina. Todas las grandes empresas publicitarias norteamericanas que iban a la cabeza de este trabajo estaban radicadas en Cuba, sus experimentos se hacían en Cuba, se trabajaba en Cuba. Por tanto, en Cuba el trabajo de marketing era muy importante. Y en el año 61, triunfa la revolución en el 59, 60, principios del 61, cuando se decide dejar de pasar publicidad comercial por televisión y cerrar las agencias publicitarias, se hace un corte en el marketing que no permitió retomarlo hasta 50, 30, 40 años después. Esto es importante para la mente humana, eso es casi una generación, eso implica referentes de un marketing que era y que ya no puede seguir siendo y que está lastrando el trabajo, como vamos a ver dentro de un rato. Y el tercer mito que traigo y que es especialmente interesante y es el que provocaba la duda de qué hacen las palabritas marketing y Cuba juntas en un título y en una ponencia, pero ¿quién es este tipo tan arriesgado que se atreve a decir ambas cosas juntas? Siento que es importante, tanto para ustedes como para el público de mi país, cuando hablo de esto, precisar que cliente y mercado no son categorías que niegan la esencia del socialismo. Y sin pretender meterme en una explicación muy profunda de economía política que no viene al caso y corro el riesgo de que se me queden dormido entre la oscuridad y la economía política, permítanme solamente referirme a tres grandes aspectos para ponerlos a pensar. Uno, me quiero remitir a algo tan anterior como Carlos Marx. Yo le digo a mis alumnos siempre el primer día, y me abren los ojos de este tamaño así, el libro mejor de marketing que yo he leído en mi vida es La contribución a la crítica de la economía política de Marx. Porque cuando Marx explica el ciclo producción, distribución, cambio, consumo y aclara que el consumo predetermina la producción, para mí me resolvió mi problema. Marx está hablando de marketing. Pero si después más adelante sigues leyendo y encuentras a Lenin en el primer experimento para la conversión, podemos decirlo, de la teoría marxista en la posibilidad de desarrollar un país socialista, Lenin dice que no se puede imaginar otro socialismo que el que se funda sobre las bases de todos los conocimientos extraídos de la gran cultura capitalista. Señores, de lo que se trata, como decía Marx, no es de botar el feto y la palangana, sino de construir sobre lo ya construido.
Bueno, ¿cuándo se inventó la rueda? Y si hemos sobrepasado esa etapa histórica, vamos a eliminar la rueda para hacer inventos nuevos en el socialismo. No tiene sentido, es demasiado estúpido. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos conocimientos? ¿Por qué no aprovechar esas experiencias? Y esto fue sancionado en los últimos 2 congresos del partido, el partido que dirige en mi país, donde se ha dejado muy claro en las políticas, en los lineamientos, que existe un espacio para el funcionamiento de esos mecanismos de mercado, ok, bajo regulación estatal, ok, es el enfoque nuestro. Y corresponde al Estado corregir esas distorsiones que se refieren al mercado para disminuir los efectos negativos. Por tanto, léase, entre líneas, aprovechar los positivos. Y en el último congreso, uno de los lineamientos plantea que la planificación tendrá en cuenta el mercado, influyendo sobre el mismo y considerando sus características. Señores, tengo permiso de mi gobierno y de mi país para hablar de marketing. Porque me dicen que lo necesitamos, que necesitamos usarlo. No hay tal sacrilegio. Por tanto, y esta es una propuesta que vengo haciendo hace algún tiempo, en mi opinión, lo más importante a la hora de hablar de marketing en una economía, un país socialista como el nuestro, es que asegura un empleo más racional de los recursos. Y aquí me monto en el cambio del gran paradigma de vender lo que se produce, de la orientación a las ventas, años 50, los que ya aprobaron marketing se acuerdan de eso, los que no, anotan para cuando les toque el examen, al paradigma producir aquello que se vende, lo cual permite un aprovechamiento racional, sobre todo en economías como la nuestra, una economía de recursos muy limitados, de colocar, orientar los escasos recursos a aquel lugar, a aquellas cuestiones donde se va a obtener el máximo de rendimiento, posibilidades y utilidades, no solo en términos de beneficios, no solo en términos de ganancia, sino en términos de utilidad pública, de bien público. ¿Cuáles son los problemas, por tanto, que presenta el marketing en Cuba hasta donde lo hemos usado y nos vamos a detener después en esto? Primer gran problema, siento, es una realidad, que hay una pobre orientación al mercado. Estamos todavía ubicados en un esquema muy anterior, lógico, si pensamos en un país donde la demanda excede la oferta, bueno, pues la orientación al mercado como que no se justifica mucho por parte de las instituciones y empresas, y de ahí que a pesar de que tenemos una economía planificada y que supuestamente el gran logro, la gran posibilidad del marketing sería la búsqueda de ese racional uso de los recursos, bueno, pues el mercado y la demanda, que deberían ser el punto de partida para la elaboración del plan, no lo son. Es inclusive hasta contradictorio, porque las propias metodologías existentes para la elaboración del plan, la categoría marketing está al final. Es decir, no lo estamos viendo como marketing, sino como ventas. Es decir, en un enfoque todavía viejo. Por de ahí que hay un insuficiente uso de las técnicas de marketing. Los sistemas de información de marketing son sumamente débiles o inexistentes. Las empresas tienen una gran cantidad de información, pero no la usan, no está organizada, no está sistematizada como para proyectar, como para predecir, como para pronosticar. Información interna e información externa. Nunca se me olvida una conferencia que fui a dar a una empresa textilera, pero llegué muy temprano. La conferencia era por la tarde, que era en otra provincia, me tenían que trasladar. Llegué muy temprano y me enseñaron la textilera. Los que hayan ido a alguna textilera se darán cuenta que a la vez que usted entró en un taller ya los vio todos, ahí no hay más nada que ver, todas las máquinas son iguales, todos hacen lo mismo. Y yo me aburría y pedí una biblioteca. Bueno, está cerrada, no tenemos biblioteca. No importa, tú me la abres ahí, yo me entretengo. Me encontré unas colecciones de revistas espectaculares sobre textiles en el mundo
Y me entretuve y ahí encontré maravillas. Cuando llegué a la conferencia, yo que tenía mi esquemita de mi conferencia de marketing común y corriente, el que han recibido todos ustedes en la carrera y el que no recibí yo, no estaba en los planes de estudio en la época en que yo estudié, le empecé a incorporar, a aderezar la conferencia con las tendencias de los textiles en el mundo y los principales mercados textiles y los principales competidores. Bueno, cuando terminé, imagínense, la hecatombe, aplauso, usted ve, ahora sí, usted sí, que había que traerlo porque sin usted no hubiéramos sabido nunca. Tranquilo, tranquilo todo el mundo, que todo lo que yo dije yo no lo sabía hasta que no llegué aquí. Lo tienen ahí en la biblioteca de la institución. Y es un ejemplo de que a veces y por eso insisto en el marketing como aprovechador de recursos, que los pocos recursos que tenemos no le sabemos sacar el fruto que se puede, no lo sabemos aprovechar, explotar suficientemente para argumentar las decisiones con mucho mayor conocimiento de causa, mucho más objetivamente. No hay, por tanto, análisis de cartera. ¿Para qué? Si con lo que produzco a la gente le basta o no le basta y, por tanto, están obligados a comprar. No hay pronósticos de demanda o cuando se realizan sin esa información de base y no quedan evidentemente buenos. Las concepciones erróneas de marketing de que les hablaba hace un rato. Marketing y venta para un empresario medio en Cuba. Por suerte esto está cambiando, esto está mejorando muchísimo, pero todavía hay esa confusión. Los intermediarios se subestiman, la distribución es un mal necesario, no está concebida como un mecanismo de creación de valor también en función de cómo hace llegar ese producto al destinatario final. Y la comunicación se subvalora porque es solamente publicidad. Y fuerza de venta, y merchandising. No, publicidad. Si no hago publicidad, no hice comunicación. ¿Pero por qué? Merchandising es más barato, fuerza de venta resulta más barato en un país con economía con limitados recursos que la publicidad que es más cara. Además, en un país donde la publicidad comercial no existe. Está cerrada, está prohibida. Por tanto, ¿por qué usted se va a lanzar contra los molinos de viento si tiene unas oportunidades inmensas para aprovechar, comunicarse con sus públicos, que no las aprovecha y vas a querer lo que no tienes al alcance? Es como en la película americana que ninguno de ustedes vieron porque eran muy pequeños o no habían nacido, donde el protagonista le dice a la protagonista, bueno, si lloras porque no ves la luna, pues no vas a poder disfrutar de las estrellas, ¿no? ¿Por qué? Y por último, no es menos cierto, y me parece justo destacarlo, porque no es que nuestros directivos de empresa o sean menos capaces o tengan menos posibilidades o menos conocimiento, es que también hay un entorno de marketing que no facilita que las empresas operen con una orientación al mercado lo suficientemente sólida. Hay limitaciones legales, hay determinados vacíos legales que no permiten que se puedan tomar decisiones de manera fácil. El hecho, como les decía hace un rato, de la demanda superior a la oferta que presiona increíblemente esta situación y la ausencia de instituciones dedicadas a esta disciplina. En este momento, en los años 80, tuvimos un llamado Instituto de la Demanda Interna, excelente institución que se dedicaba a hacer estudios de mercado, a hacer estudios de las demandas de la población cubana, que hizo una cantidad de estudios y tuvo unos resultados maravillosos de profundidad, seriedad, importancia para la toma de decisiones, además con una facilidad increíble por las propias condiciones de Cuba. Esta institución tenía paneles de consumidores en todas las provincias, no tenían que gastar un centavo en eso, la gente voluntariamente quería participar en los paneles, el cubano es muy sociable, usted con un cubano llega y está en una cola y le hace la historia de su vida, sus hijos, los problemas que tienen, el médico que fue ayer, y lo mismo pasaba con estos paneles. Además, lógico, no solo porque seamos excesivamente sociables, es que somos una sociedad que
no está muy contaminada con publicidad de ningún tipo, ni muy contaminada con encuestas de ningún tipo. Entonces todo lo que llega es bienvenido, sí, hay que ayudar, vamos a ayudar, dale, métele. No constituye un problema por el cual usted tenga que esforzarse. Y esta es una posibilidad más que no aprovechamos lo suficientemente bien. ¿Cuáles son las posibles causas de esos problemas? Como se dice en Cuba, no me enseñes solo el pájaro, además métemelo en las aulas, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la gracia? ¿Para correrle atrás? En primer lugar, creo, no solo creo, es que es parte del trabajo durante más de 30 años en la capacitación a directivos, estudios hechos en empresas, auditorías de marketing aplicadas, y el problema está en que hay un desconocimiento importante que va mejorando, pero que existe aún, del alcance, posibilidades y herramientas del marketing. Que si marketing y ventas, que si marketing y publicidad. Hay un limitado pensamiento estratégico y yo comparto el criterio que decía el colega paraguayo que me antecedió, de que el marketing como enfoque, como filosofía de gestión, tiene implicaciones estratégicas para una organización, porque son las relaciones de esa organización con su entorno y la justificación económica y social de la existencia de una entidad, digo entidad para no decir ni empresa, organización pública o hasta las hermanitas de la caridad que tienen que hacer marketing, es la existencia de un mercado, es la existencia de un público, es la existencia de necesidades en la sociedad que hay que satisfacer de una manera u otra, más materiales o más espirituales, pero esa es la justificación económica y social de que existe una entidad. Si no existe una demanda, no tiene sentido esa entidad. Y ese pensamiento estratégico es limitado. No se promueve el trabajo en condiciones de riesgo. El riesgo es sancionado. El plan tiene que ser muy estructurado, muy inamovible. Y marketing implica riesgo. Porque el estudio de la mente del consumidor, el estudio del comportamiento del consumidor, no es una ciencia exacta. Usted llega a aproximaciones, usted valora, usted predice, pero esas predicciones pueden tener un margen de error. Y ahí hay otro problemita. Una excesiva centralización de las decisiones, que después voy a hablar cómo se están resolviendo. Insuficiente profesionalidad del personal dedicado al marketing y a las ventas. Estoy hablando de los demás, no de mí. Los otros. Hay mucho intrusismo profesional, hay improvisación. Bueno, resultado de que, no sé si viene ahí ya, ok, hay una insuficiente oferta de formación especializada en marketing con el rigor y el nivel de actualización requeridos. Y esto evidentemente implica que ni hay la total comprensión, ni hay la total preparación, y bueno, las personas que trabajan en esta área en las empresas son seres humanos comunes y corrientes, como todos los que estamos aquí, que tienen sus virtudes y sus defectos. Pero un defectico es la falta de instituciones que le oferten algo más acabado. La otra pregunta importantísima para entrar en las realidades es la pregunta base. Si dije que la justificación económica y social de la existencia de una entidad era la existencia de un mercado, una necesidad de un público que requiere algo, bueno, pues la pregunta clave es, ¿pero hay mercado o no hay mercado en Cuba? Porque si no hay mercado, terminamos de hablar esto aquí mismo y no hay más nada que hacer. Les anticipo que mi respuesta es sí. Que no esté satisfecho es otra idea, pero hay. En primer lugar, hay una demanda no satisfecha altísima que da enormes posibilidades. Y repito, y quiero aclarar, no estoy refiriéndome solo a mercado de consumidores, estoy hablando también de mercado organizacional, estoy hablando de ambos mercados, no me refiero solo a mercado de consumidores. No olvidemos que también hacemos marketing con el mercado organizacional. Hay un determinado retraso tecnológico, tanto en la industria como en los hogares, que permite la existencia de una demanda en este sentido. Contradictoria comúnmente con eso, hay un amplísimo desarrollo del capital humano. El nivel escolar mínimo en Cuba exigido
casi que para cualquier plaza, casi que para cualquier puesto de trabajo, es 12 grados vencidos. La cantidad de graduados universitarios es brutal. Ya yo estoy mayor y no me acuerdo de los números, por eso no se los traigo. Al mismo tiempo está el problema ese que yo comparto, envejecimiento de la población. Tenemos una estructura poblacional de país desarrollado, no de país subdesarrollado. Los índices de natalidad son muy bajos en Cuba. No logra la tasa de natalidad reponer a la cantidad de mujeres existentes. Es 1 punto tanto, 1 punto algo, la tasa de reproducción que existe, y eso hace que para el año 2020 ya está calculado que la población cubana se reduzca. En este momento somos 11 millones y se plantea que para el año 2020 nos reduzcamos prácticamente a 10 millones y que no crezca mucho más en el futuro esa población. Eso implica no solo un reto desde el punto de vista de la oferta, sino un reto desde el punto de vista de la demanda. Una población altamente envejecida requiere, por tanto, de productos para ese tipo de población. Hay niveles obsoletos en la prestación de servicios y atención al cliente. Por decir algún ejemplo, modestia aparte, mi país es bello, tan bello como Paraguay. Sin embargo, y tenemos el tercer nivel de ingresos, para mencionar un sector, la tercera cifra de ingresos de turistas en el Caribe. Ahora voy con el otro número. Y el 17 en ingresos por turista. El 17 en ingresos por turista. A pesar de que tenemos el tercero en cantidad de turistas arribando al país en relación con el Caribe, que son nuestros competidores directos. Y esto es resultado, entre otras cosas, a que no hay un buen tratamiento de marketing en el sector turístico. Hay un nivel obsoleto de prestación de servicio y de atención al cliente. Y aquí de nuevo no quiero justificar, pero sí entender. Todo proceso revolucionario acaba con lo que tiene que acabar y con lo que no. Todo proceso revolucionario es traumático. Todo proceso revolucionario cambia las bases totalmente, las que debía cambiar y las que no. Y una de las cosas que se cambiaron importantes eran esta vocación de servicio, porque se empezó a confundir con servilismo, con denigración de la condición humana, y sencillamente desaprendimos lo que se había aprendido. Al mismo tiempo, les decía que hay un alto nivel de instrucción y cultural. Es increíble, usted monta en un taxi y se le ocurre hacerle una pregunta, ¿ay, qué será esto? Y el hombre le da una explicación histórica, económica, geográfica, tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, tendencias del crecimiento de la economía mundial, impacto. Dice, ¿pero él es taxista o es economista? Y usted se queda loco, porque hay un gran nivel de información y de instrucción y se está notando ya, está mucho más claramente definido, unos estratos. Fundamentalmente, en el mercado de consumidores me refiero, unos estratos fundamentalmente por ingresos que te permiten hacer una determinada segmentación y estudiar ofertas diferentes para públicos diferentes, lo cual es uno de los problemas que tenemos. Prácticamente en Cuba hay una sola oferta para todo tipo de público. ¿Por qué? Si el mercado es diferente. ¿Cuáles son las tendencias? Señores, se está incrementando el nivel de exigencia del consumidor. Ahí sí me refiero al mercado de consumidores. Y les ilustro con un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos como 4 o 5, no recuerdo ahora, grandes cadenas de tiendas. Hay una cadena que se ha especializado, encontró su público objetivo en el turismo. Y de un tiempo acá, las otras cadenas están altamente preocupadas porque están perdiendo cuota de mercado a cuenta
de esta cadena que supuestamente era para turismo, no era para mercado nacional. ¿Dónde está el problema? Que esa cadena, como estaba diseñada para el turismo, da mejor atención, tiene un surtido mejor de productos, mayor calidad, y el público cubano, que está incrementando su nivel de exigencia, ha migrado. Ha migrado aquellos que tienen más plata a buscar ahí, y hasta los que tienen menos plata, y eso fue muy interesante en un estudio que hicimos, porque como decía mi abuelita, los pobres tenemos que comprar caro para que dure mucho, no podemos estar renovando. Ha crecido mucho la red de tiendas minoristas y se está dando un aumento importante de la competencia, no solo entre empresas estatales, sino con el sector privado, que está creciendo notablemente en el país en algunos sectores. Por tanto, ¿podríamos hablar de marketing en Cuba, sí o no? No voy a decir ni que sí ni que no. Voy a tratar de hacer una hoja de balance, oportunidades contra limitaciones. Primera gran oportunidad, siento que es la actualización que se está llevando a cabo del modelo económico a partir del último Congreso del Partido, año 2012. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una apertura a la inversión extranjera importante. Ojo, aclaro para qué puse estas fechas aquí. Puse estas fechas aquí no para hacer historia, no para que se la aprendan, sino un poco para pensar que esta, la que se aprobó en marzo de este año, si mal no recuerdo, es la última ley de inversión extranjera que está vigente y que da una cantidad de facilidades enormes, nuevas, al inversor extranjero. Pero es que ya teníamos una desde el 85 y desde el 82. Tampoco es que los cambios son tan bruscos y brutales que empezaron hace 2 años, es que los cambios empezaron mucho antes. Hay un proceso que se ha dado en llamar, repito el nombre con que a mí no me gusta el nombre, pero es el que con el todo el mundo lo conocemos, de perfeccionamiento empresarial, en el cual, que comenzó en el año 98 y que le ha dado toda una serie de flexibilidades y libertades a las empresas. Y que este año, digamos que ha sido la tapa al pomo, en términos de que le han liberado la formación de su fondo de salario, pueden comercializar libremente, una vez que cumplan el plan, con otras empresas que así lo decidan, entre otros factores. Tienen la posibilidad de mantener, crear un fondo de sus ganancias para innovación, renovación tecnológica, etcétera, cosa que hasta ahora no era así, y esto por tanto es un proceso que va a obligar al empresario a tomar decisiones con mayor herramental. Y ahí venimos los hombres de marketing con el herramental de marketing para que no lo compren. La aparición de formas no estatales de gestión, que si bien a partir del 2010 es el boom, pero comenzó tímidamente en el 68, tímidamente se reforzó en el 79, en el 94 sacó la cabeza, pero ahora tiene todo el cuerpo fuera. Y estamos hablando de la aparición de nuevas empresas familiares. En Cuba no se le ha querido llamar pequeñas y medianas empresas, pero son pequeñas empresas de hecho y microempresas, en diferentes sectores, menos en sectores, digamos, estratégicos para el país. Pero en comercio, en gastronomía, en alojamiento, en la producción de pequeños producción de alimentos, ahí está creciendo enormemente. Eso es parte de la competencia de que les estaba hablando. Es negocios ávidos por progresar, por prosperar y que tienen una cantidad importante en el país. Está la entrega en usufructo de tierras ociosas. En este momento, eso se ha hecho en 2 momentos, 2008 y 2012. En este momento alrededor del 54% de la tierra en el país está en manos privadas, no en manos estatales. Y además es más productiva en este sector.
la creación de un mercado libre agropecuario. Los campesinos pueden venir y comercializar sus productos. Esto puede parecer muy obvio aquí, pero en Cuba no lo fue hasta el año 94. Los campesinos comercializan libremente sus producciones una vez que cumplen su compromiso con el Estado, y esta es una fuente importantísima de satisfacción de necesidades de la población. El sistema tributario, que en Cuba era prácticamente inexistente hasta el año 94, empieza a estructurarse, a organizarse, se establecen impuestos, aún la población no tenemos impuestos sobre nuestros ingresos, solo para que tengan idea de cuán desestructurado está el sistema impositivo, el sistema tributario. Solamente aportan las empresas estatales y estas formas no estatales de gestión, estas pequeñas y medianas empresas. Y se está dando un fenómeno de apreciación de la moneda nacional, de fortalecimiento de la moneda nacional. Para terminar de ponerle la tapa al pomo, como decía hace un rato, y hacerlo más complejo, en Cuba circulan dos monedas, el peso cubano y el peso convertible, que es más equivalente a una divisa internacional. A partir de este año, esas dos monedas se van a fundir en el peso cubano, y esto, pues, lógicamente alivia muchísimo el funcionamiento de la economía, ya no solo desde el punto de vista del marketing, desde el propio punto de vista contable, financiero, porque imagínense lo que lleva contabilidades en dos monedas, y además con una tasa para la población y una tasa interna para el mundo empresarial. Bueno, en este momento existen 3 tasas, de hecho, entonces eso complica mucho cualquier análisis y distorsiona también cualquier estadística. Esto es lo que está pasando. Pero también hay cambios en la gestión empresarial. Todo esto que ha pasado desde, como decía acá, desde los años 82, 68, algunas cosas, y que encuentra un punto de inflexión en los años 90 con la caída del campo socialista. Para que tengan una idea, Cuba perdió alrededor del 80% de sus socios comerciales con la caída del campo socialista de un día para otro. Y ahí estamos. Tuvimos que ganarnos los mercados. Ese fue el argumento que usamos en mi centro cuando fuimos a vender una anécdota, a vender una maestría de marketing Sí, porque tenemos como para vender una maestría de marketing que vendimos en Bolivia, y el rector de su universidad dice, pero ven acá, ¿de qué tú me estás hablando, cubanito? Claro, yo era cubanito cuando aquello, porque hace unos cuantos años. ¿De qué tú me estás hablando? Cuba, venir a enseñar marketing a Bolivia. Pero tú estás loco, te dio algo. Y mi director le dijo en ese momento, bueno, yo no sé si nosotros sabemos más marketing que ustedes o no. Yo solo le voy a dar un argumento. Cuba se quedó en el año 90 sin el 80% de nuestros socios comerciales, perdimos todos los mercados, perdimos todos los suministradores, y aquí estamos. ¿No cree que para poder subsistir tuvimos que hacer algún marketing, aunque fuera del más barato y del más malo? Cerramos el contrato y dimos la maestría. Y no nos quedó mala, que conste. Yo siempre digo, cuando me hacen esa pregunta, que probablemente cualquier cubano medio, bueno, profesor universitario que se dedique a esto, no, hombre de marketing, tiene absolutamente los mismos conocimientos de marketing que tiene cualquier especialista de marketing en cualquier lugar del mundo. Lo que nos falta es tener un laboratorio de práctica como lo tienen en el resto de los países, que no lo tenemos nosotros. Ahí sí la diferencia es importante. Cambios en la gestión empresarial que se han producido. ¿Y cuáles son esos cambios? Bueno, nosotros hicimos un estudio allá, nosotros, no yo, un equipo nuestro, hizo un estudio en el cambio de los enfoques de las empresas hasta el año 94, y se repitió el estudio después del 2000, y al menos se notó un movimiento de orientación al producto, orientación a las ventas. De dos males el menor, queridos amigos. No le pidan ahora peras al olmo. ¿Qué quieren? ¿Orientación a la responsabilidad social también? Hay una mayor prioridad por la calidad. Realmente, hace 20 años en Cuba era un problema de produce, esto es cantidad, no calidad. Ya hay una
percepción de necesidad de calidad, de que la calidad es el respeto al pueblo, en una frase, citando una frase que usó el Che en su momento. Se considera mejor el entorno, ya no estamos tan cerrados hacia adentro, más resultado en los resultados económicos, eficiencia. Hay un reconocimiento de que sin innovación no se avanza. La innovación es necesaria, sea radical o no, en procesos o en productos, pero hay que innovar o usted se queda. Y está pesando mucho, es una de las consultorías que más se piden a mi centro dentro de la universidad por parte de las empresas e instituciones, a la elaboración de estrategias para el desarrollo futuro, porque con las condiciones anteriores que dije, de empresas con más flexibilidad, mayor apertura a mercados exteriores, la gente siente que necesita, los empresarios sienten que necesitan una estrategia para poder enfrentar ese nuevo reto. Insisto en sería totalmente injusto quitar lo de los recursos limitados como oportunidad, porque en una cultura de no riesgo, en una cultura muy centralizada, a la hora de reducir recursos, a la hora de reducir presupuesto, ¿a quién se lo quitan? A marketing, que es la quinta rueda de la carreta, ¿no? Entonces, ojo, este es importante. Y en las limitaciones quisiera mantener los recursos limitados, porque mi hipótesis es, con recursos limitados yo necesito hacer más marketing para aprovecharlos mejor, pero quiero agregar los prejuicios que lastran. El referente es marketing del año 59 y ese no es el marketing de hoy día. Ese es el marketing de los productos, no el marketing de las marcas, como hablaba mi colega anterior, no es el marketing con responsabilidad social, no es el marketing estratégico. Y lógicamente la publicidad no vende. Entonces, esos prejuicios que están en la mente de los que vivieron esa etapa, pues provoca problemas. La falta de experiencia, estuvimos 40 años sin hacer marketing, entonces lógicamente ahora hay que correr, como nos invitaba el doctor Snarch hoy, no importa quién es el que corra primero, pero por lo menos hay que empezar a correr, porque si no, no llegamos para montarnos en el tren. Y la economía de demanda que presiona, mientras no haya consumidores más exigentes o que puedan exigir o que puedan escoger más, esto va a ser un problema. Yo no quiero dejar la parte de problema solo, quiero también decir que hay algunos hechos en la economía que dicen que hay empresas que han podido hacer algo mejor, algo más. Me estoy refiriendo a empresas en el mercado exterior, muy bien ubicadas en el mercado exterior, como es el caso de Habana Club, como es el caso de Habanos. Para algunos que conozcan a las dos marcas, me pueden decir, claro, pero ahí hay capital extranjero y el marketing lo hace la parte extranjera. Sí, es verdad. Pero Prácticos de La Habana no tiene capital extranjero. Y ha sido ganadora durante no sé cuántos años consecutivos, porque perdí ya la cuenta, de calidad en el servicio, no en un concurso nacional, sino en competencias internacionales. Pero además en el patio también tenemos empresas que no tienen nada que ver con capital extranjero y que son sumamente exitosas y que trabajan para el mercado doméstico. Quiero especialmente hablar de estas dos. Bueno, esta es una industria de muebles, una empresa productora de muebles, productora de alimentos, leche, jugo, alimentos ligeros, productora de carne. Bueno, voy a referirme a estas tres que me interesan mucho y nuestra industria perfumera. Empiezo por atrás. Nuestra industria perfumera es interesantísimo lo que ha logrado ahora. Tiene participación de capital extranjero, pero cuando se ganó el mercado cubano,
no tenía gota de capital extranjero. ¿Y qué hicieron? Investigar el mercado cubano. ¿Qué es lo que les gustaba a los cubanos? ¿Cuáles eran sus preferencias? ¿En qué podían ellos diferenciar su producto de toda la perfumería y cosmética importada? Y apostaron por perfumería de baja. Nosotros no nos vamos a meter en la perfumería de alta. Con Christian Dior, ¿qué vamos a hacer compitiendo? Vamos a trabajar perfumería de baja. Y en perfumería de baja lograron una relación calidad-precio excelente que les permitió desplazar del mercado a la perfumería de baja importada que venía al país. Y eso lo ganaron sin presiones estatales. La empresa con su trabajo. A nivel, otra anécdota, y son las posibilidades que da el socialismo, a nivel de trabajo voluntario. No había una empresa consultora que les pudiera hacer estudios del mercado cubano, no existía. Bueno, no existe. ¿Y qué hicieron? El departamento de marketing, que eran 3 personitas, estructuraron una investigación de mercado en los barrios donde trabajaban los trabajadores. Utilizaron a sus trabajadores como encuestadores. Y le dijeron, papito, a ustedes les toca, búscate 3 casas en tu barrio. Bueno, no sé si eran 3, 4, 5, no recuerdo el diseño, hace muchos años. Búscate 3, 4 casas y haz este estudio. Pero estudio incluía 2 test y todo, ¿no? Y todos esos trabajadores contentísimos de contribuir a través del sindicato al logro de las empresas, qué sé yo, trajeron sus estudios. Podemos criticarle que el muestreo no fue irrestrictamente aleatorio ni estratificado, pero yo siempre digo que es preferible la aproximación a la realidad que la total certeza de que la desconozco. Y gracias a aquello lograron esos resultados. Una experiencia muy interesante es Artex, ya con más recursos, ya no tan con trabajo voluntario. Artex es una cadena de tiendas que está diseñada no solo para el turismo, sino una cadena de tiendas que vende productos típicos cubanos, artesanía cubana, pero artesanía industrial, no artesanía de artesanos, por decirlo de alguna manera. Y ha logrado un posicionamiento en el mercado brutal, unos niveles de venta a partir de la atención al cliente, a partir de la renovación de la cartera, a partir de la aparición de productos totalmente novedosos en el mercado, como es todas las reproducciones de artistas famosos, no solo en lienzografía, sino además en soportes, tazas, ceniceros, vajillas utilitarias, y ha logrado un éxito brutal. Y Abaguanex, que es un fenómeno interesante de una empresa, como le llaman últimamente los expertos, de un emprendimiento social, que es una empresa creada por la oficina del historiador de la ciudad en el centro histórico, con cadenas de tiendas, hoteles, restaurantes, etcétera, cuyo objetivo es mantener el centro histórico de la capital. Y por ello es una experiencia bien interesante y con unos resultados y un posicionamiento en el país enorme también. En la sociedad también hay cosas que dan señales de que no estamos tan malitos, ¿no? En el año 91 se funda la Asociación Cubana de Publicitarios y Propagandistas, que se llamaba así en aquel momento, ahora se llama Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Este es el nuevo logo, de la cual fui vicepresidente un tiempo, y que agrupa alrededor de 3.000 especialistas de marketing, publicidad, propaganda, comunicación social en el país. Es una organización fuerte, bien posicionada, que desarrolla trabajos de asesoría, realiza trabajos por encargo social y además desarrolla capacitación a sus asociados y hace extensión a los que emplean a sus asociados para lograr una comunicación mejor. En el 2000 se crea una nueva carrera en la Universidad de La Habana, que ya está en otras universidades del país, la carrera de comunicación social, que es la llamada a formar a los nuevos publicitarios y marqueteros del país. Ya ha tenido varias graduaciones esta carrera,
pero también fue una señal de que interesa acercarse a ese fenómeno prejuicioso que es el marketing. En el año 2001, Cuba se gana el derecho de ser nominada a la directiva de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, a la CONFIAR, donde nos mantenemos. En el año 2003, diseñadores cubanos pertenecientes a la asociación nuestra obtienen un primer premio en el segundo Foro Social de Publicidad y Comunicación en Porto Alegre. En el 2004, Cuba se incorpora a la recién creada, se fundó entre 2002 y 2003, Red Iberoamericana de Marketing en Salud. Somos miembros de la directiva, el país, yo no. En el 2004 se admite a la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales como miembro pleno de la Global Alliance, Organización Europea de Relacionistas Públicos, y algo en lo que creo que Cuba sí puede exhibir mejores resultados, que es en las campañas exitosas de bien público. Ahí sí hay un trabajo, ahí sí hay unos resultados mucho mayores, y lógico, por naturaleza, Cuba ha podido trabajar más estas esferas en el marketing social, marketing de bien público, en las esferas de la salud, en las esferas de la educación, de la convivencia social, del respeto a la tercera edad. Ahí se han desarrollado una cantidad de campañas enormes cuyo resultado no solo, lógicamente, se debe a la campaña, pero podemos exhibir resultados de índices de natalidad, de mortalidad infantil sumamente altos, de 4.2, 4.3, no me acuerdo, índices de desaparición de enfermedades como es la polio, que no existe en Cuba, gracias a la campaña de vacunación realizada para que se vacunen a todos los niños. Digo que no es mérito nada más de la comunicación, porque evidentemente hay una labor de salud ahí detrás que está influyendo, por supuesto. Y así, resultados sociales especialmente importantes que se han debido, entre otras cosas, al desarrollo de estas campañas. ¿Cuál entonces es mi propuesta de cuál sería el impacto estratégico del marketing en Cuba? Bueno, en primer lugar, el mejor uso de los recursos. Ustedes saben que ese es mi foco delirante, ya se los he repetido como 3 veces. Mejoraría la eficacia y eficiencia en las empresas al producir lo que se vende y no vender lo que se produce. Lograría mayor competitividad de los productos exportables, cosa que para Cuba es una necesidad importantísima para mejorar nuestra balanza de pago. Hay una mejoría de la educación ciudadana y, en último, pero no menos importante lugar, evidentemente hay un incremento de la calidad de vida de la población. Uy, yo no rompí nada, no fui yo. Que sin duda es especialmente importante si estamos hablando de un país socialista, donde la ley fundamental del sistema es la satisfacción de las necesidades de la población. Se rompió, pero yo grito. No, ya, sirve. Quiero parafrasear a Regis McKenna. Vamos a tomar lo que sirve de lo anterior, no se trata de despreciar por despreciar. Regis McKenna, en ese famoso artículo, y viejísimo artículo, dice que la solución a todos estos problemas, bueno, otros que él comenta del marketing, no es más marketing, sino mejor marketing. Y yo suscribo esta propuesta. La suscribo porque yo creo que un mejor marketing es un marketing que esté más ajustado a nuestras realidades, un marketing más a la medida de lo que necesitamos. Y si estoy hablando de Cuba, por ejemplo, estoy pensando en algo que criticaba el otro día el profesor París, cuando hablaba de consumismo. Sí, efectivamente, ¿y nuestro marketing tendría que propiciar consumismo? No, un consumo racional. Ojo, vivimos en una sociedad de consumo, y consumo y consumismo no es lo mismo. Para poder vivir hay que consumir. Pero el consumismo irracional y desmedido, ese no puede ser el marketing de la realidad cubana.
No puede ser el marketing de la realidad cubana un marketing engañoso, un marketing de ganancia a todo costo para garantizar utilidades. Y esta es, por tanto, mi propuesta. Esta es la realidad de mi país en esta esfera. Me someto a sus preguntas. Si me las sé, las contesto, y si no, se las invento. Gracias. ¿Preguntas? Hola, ¿me escuchan? Primeramente, muy buen día, doctor Luis Vareiro. Mi pregunta es la siguiente. Usted habló de que existe una mayor apertura a la inversión extranjera de parte de Cuba. Supongamos que yo soy una inversora extranjera. ¿Qué me ofrece Cuba? ¿Qué es lo que Cuba le ofrece cuáles son las facilidades, mejor dicho, que Cuba ofrece a un inversor extranjero de manera que éste ponga el capital a trabajar en su país y también genere con esto fuentes de ingresos? Mira, en mi opinión, le está ofreciendo, la ley establece que le ofrece determinadas garantías jurídicas, le garantiza una exención de impuestos durante un periodo de gracia, que ahora no me acuerdo cuánto es, pero está en la ley, la buscan, se aprobó en marzo de este año. Garantiza el acceso a prácticamente todos los sectores, menos obviamente las Fuerzas Armadas y la educación y la salud, pero en cualquier otro sector que la ley anterior limitaba, el sector del azúcar, el sector de comercio, no están limitados ya en la nueva ley estos sectores. Y no lo dice la ley, pero lo diría yo, tienes acceso como para poner tu capital, una fuerza de trabajo altamente calificada, una fuerza de trabajo creativa, una fuerza de trabajo que te va a rendir y va a poder aprovechar el know-how que tú tienes como empresa. En mi opinión, eso es lo que garantizaría Cuba. Disculpe, tendría otra pregunta. Si... Claro, si son dos por persona, dale. Sí, bueno. Usted habló de que en Latinoamérica no tenemos laboratorios de práctica. No, me refería a Cuba. Ah, a No, Cuba. Cuba. Sí, bueno, yo Cuba. soy estudiante, ¿verdad? La verdad es que he escuchado solamente un poco de qué son los laboratorios de práctica, pero viniendo su opinión sería grandioso para mí que usted pueda aclarar qué es un laboratorio de práctica de marketing. No. Mira, usé la palabra laboratorio de práctica para usar un término elegantón. Tú sabes, cuando uno es conferencista, tiene que hablar de manera que una parte te la entiendan y otra no, para que a la gente le dé pena y diga, como sabe ese. Pero siempre hay alguien que no le da pena y te pregunta y te pone en evidencia. Y ese es tu caso. Cuando hablé de laboratorio de práctica me refería a empresas exitosas que puedan tener un mercado real donde probarse. Y el mercado cubano no es un mercado para probarse. Una gran limitación de las empresas cubanas es que cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo, lo más normal es que su estrategia de crecimiento es crecer en el mercado nacional. Y cuando agota las posibilidades del mercado nacional, va a la exportación. Las empresas cubanas tienen que ir a la exportación sin agotar el mercado nacional. Y esto es un problema, porque no tienes un mercado detrás que te permita chocar, entrenarte, practicar. A eso me refería. No es una institución o no es como se llama en las universidades una incubadora de empresas. No es eso. Fue una palabra elegantona nada más. Muchas gracias, doctor. No, por nada, a ti por preguntar. Mira allá atrás. Buen día, ¿cómo le va? Hasta ahora bien. Me alegro. La publicidad está prohibida en Cuba. ¿Te explico? La demanda es mayor que la oferta. Sí. ¿Cómo hacen el marketing estas empresas cubanas? Ya, perfecto. Publicidad comercial no hay. Te adelanto. No oficial es esta información.
todo parece indicar que entre las aperturas que se van a producir es incluir algo de publicidad comercial en determinada medida, sin sobresaturar, etcétera. Al cubano medio una de las cosas que más le molesta es cuando sale al extranjero tratar de ver una película que dura 1 hora y media y demorarse 3 horas y media viéndola por los comerciales del medio. Porque en Cuba no hay interrupción en los programas para comerciales. Los comerciales se ubican entre programas. Eso le molesta a los cubanos y a todos. Y a todo el mundo, ¿no, verdad? No, no es a nosotros nada más. Qué bueno que me dices eso. Entonces, hay otras vías. Hay otras vías que son las que, de hecho, las empresas podrían aprovechar y no aprovechan. La tan elemental de primer día de clases de un curso de publicidad, el boca a boca. Cuando tú sales insatisfecho de un oferente de algo, te conviertes en un elemento de difusión o de una buena práctica o de una mala práctica. Y eso no lo tiene en cuenta el empresario medio cubano. Ay, si te quejas es tu problema. Claro, porque está provocado en otras cosas. La competencia aún es insuficiente. Y no tengo opción. Tengo una sola empresa telefónica, me trates bien o me trates mal, tengo que morir contigo. Y sí, claro, por eso yo lo señalo como una limitación. Claro, y las empresas cubanas, ¿cómo hacen, cómo trabajan con el marketing? Mira, no todas tienen área de marketing para empezar a hablar del asunto. Hay quien eso no es ni un problema a preocuparse. Pero estas, por ejemplo, de las que yo hablaba hace un rato, que resultaban exitosas, que habían tenido experiencias exitosas. La de los perfumes. No todas, claro, Ajá. pero todas ellas, de una u otra medida, hacen investigación de mercado, se comparan con la competencia. Claro. ¿Cuál competencia? Esta está compitiendo con toda la importación de perfumería que se hace en el país, con empresas importadas que tienen marcas más o menos importantes. Algunas no son tan importantes, pero otras sí. Esta está compitiendo con todas las cadenas de tiendas del país, que son similares a ella. Está compitiendo con los artesanos privados que ofrecen también artesanía típica cubana. ¿Y por qué van a comprarle la de él y no otra? En la industria del mueble, ahí sí hay alta competencia, ahí sí una cantidad de empresas enormes que producen muebles en Cuba, incluyendo productores privados de muebles. Es decir, casi que parece que da la casualidad de que estas que son exitosas es porque coinciden en un mercado donde hay competencia. ¿Cuál es el nombre de la empresa de muebles? Porque no me queda claro. Dujo. Un dujo es eso. Es el asiento que construían los taínos, que es la población predominantemente que... Menos mal que me sabía eso, como tú vas a hacer esas preguntas y si no me lo llego a saber. Es el asiento que construían los taínos, que es la población autóctona, que originalmente habitaba Cuba, y era su asiento ceremonial. Eso se llama dujo. Es un asiento de madera de una sola pieza así, con dos paticas muy bajas. Lo que hoy llamaríamos en una playa una tumbona. Es el antecedente de la tumbona. Muchas gracias. A ti. Dale, y procura tener dos, que ellas son 2 por persona, y les hago un descuento. Sí. La primera parte no te la oí. Sí, desde el año 68. Además, realmente hay muchas, no hay pocas. Con esta gente de Suchel hay empresas españolas y que se asociaron a trabajar con ella. Unilever está asociada con Suchel ahora. Con Bravo ahora está asociada a una empresa española. Abaguanés no tiene capital extranjero, Artés tampoco, Dujo tampoco, Habanos es con una empresa española, pero hay en otros sectores, hay bastantes, no son pocas. Lo que la ley nueva del 2014 es mucho más atractiva, pero sí hay. Dale.
¿El qué? ¿Pero por qué lo dice bajito, el impuesto? Ah, a las empresas extranjeras. Sí. Te decía que el sistema tributario nuestro es para morirse de la risa, ¿ok? Sí, tampoco ahora me vayan a pedir un sistema tributario serio y amplio, porque es muy incipiente. Pero las empresas sí tienen impuestos establecidos sobre sus ganancias. Las empresas que son 100% capital cubano, no se asusten por esto, hasta ahora aportaban prácticamente el 100% de sus utilidades. A partir de ahora, les dije que no se asustaran. ¿O van a hacer caso o no? A partir de ahora ya no va a ser así, ya van a tener su fondo de inversiones, su fondo de estimulación a los trabajadores. Para los privados, las empresas privadas, las pequeñas, tienen impuestos sobre empleo de fuerza de trabajo por más de 5 trabajadores, con lo cual evidentemente lo que se está es estimulando a la microempresa, y tienen impuestos sobre utilidades. Y a las empresas extranjeras, también a las que tienen capital extranjero. En Cuba hasta ahora no hay ninguna empresa 100% capital extranjero. Esa es otra ventaja que se me olvidó decirte. Hasta ahora la proporción era 51-49 para la extranjera. A partir de la nueva ley cabe la posibilidad que sea hasta 100% de capital extranjero. No lo compartes con ninguna empresa cubana. Y entonces para esas empresas también hay un sistema impositivo sobre sus utilidades que le permite repatriar esas utilidades, que es una garantía también que se les da, y que incluye un periodo de gracia de no recuerdo ahora cuántos años sin tener que pagar impuestos por haber entrado al país, en fin. Hola. ¿Usted Sí. cree que ahora con el, no cambio de partido político, sino cambio de gobernante en Cuba, es que empieza el marketing en Cuba en sí, ya que él dio más apertura que su antecesor? A ver, ese es un cuento largo. Uno, el artífice de esta cosa que llamé aquí perfeccionamiento empresarial fue justamente el actual presidente del país. Y es algo que llegó para quedarse. No está en discusión quitarle... Es decir, bueno, perdón, yo sí creo que esto va a fenecer, pero no como resultado de que el experimento fue malo, sino como el experimento funcionó, generalicémoslo y démosle esas prerrogativas no a un grupo de empresas, sino a todas. Cambio de gobierno, sí, el propio Raúl dijo en la última Asamblea del Poder Popular que en las próximas elecciones él no se reelige. Lo dijo, no son suposiciones mías. Yo decía por el actual de ahora. Yo digo por el actual de ahora, que es Raúl, no Fidel. No, Raúl, No, que es el actual. claro. Él dijo que no se reelegía. No, pero él dio más apertura al país, ¿verdad? Sí. Por eso te digo, con él empieza el marketing en sí en Cuba, ¿verdad? Más A grande, ver, más yo diría crecimiento. que sí. Yo diría que sí. Bueno, con fuerza, porque no olvidemos que algunas cosas de las que dije ahí comienzan ya desde los años 80 y pico, 90, y Fidel está en el poder hasta el año 96. Hay algunos atisbos, hay algunas entradas, pero sí, yo coincido contigo que la apertura de Raúl es mucho mayor. Y otra cosa, Hay mucho más sentir, es decir, en mi opinión personal, hay una carga mayor a la economía del país que a la política. Es el cambio de tono, de énfasis en la dirección del país. y otra cosa, yo concuerdo contigo que Cuba es un buen país marquetero porque sabe vender para que la gente vaya a visitar su país. Eso nomás te quería decir. A pesar de que después llegan allá y los maltratamos. No, ya, eso es cierto. No, pero se Pero sabe hay vender. mercado masoquista en todas partes. Sí, cierto. Pero es que creo que es una experiencia que merece la pena verse. Si pusiéramos un team así de marketing mayor para mejorar esa calidad de los servicios, seríamos exitosísimos en el Caribe.
Claro, yo Gracias. estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. El Ministerio del Turismo tiene campañas interesantes de Cuba como destino turístico. Sí, sí. Oye, estoy cansado. Y viene alguien atrás de mí, ¿no? ¿O no? No viene nadie, sigan preguntando. No, dale, dale, que son 2 por persona, pero esta es tu segunda vuelta, que conste. Los demás apúntense. ¿Sí? ¿Tú? Dale. Buen día, doctor, ¿cómo está? Bien, Mi gracias. pregunta es, en realidad le pediría que explique un poquitito más detalladamente el por qué usted considera a los recursos limitados que tiene Cuba, tanto como oportunidades como limitaciones. Eso no me quedó claro. ¿Por qué en los dos? Sí, claro. Gracias por la pregunta porque me gusta muchísimo. Es de las que me conviene, ¿no? Mira, yo decía que me lo veo en ambos lugares, para ser bastante poco ortodoxo, como se habrán dado cuenta, yo no soy nada ortodoxo. Entre otras cosas, detesto la matriz DAFO. El primer día de clase le digo a mis alumnos, el que se me apegue con una matriz DAFO, lo desapruebo. Para que estén claros. Y con eso me quité la preocupación de si tiene que estar en oportunidades o en amenaza. Está en la frontera. Siento que es una limitación porque cuando tú no tienes recursos, tienes miedo a ser riesgoso. Quieres dar pasos muy seguros. Marketing no es una ciencia exacta. Cuando tú tienes pocos recursos y tienes que reducir presupuesto a nivel de empresa, se lo quitas a aquello que tú crees que menos te da. Y como el marketing resulta un poco más etéreo o tenemos el defecto por no aplicar técnica, que no medimos impacto de las campañas, impacto de los resultados, mira, quítaselo a eso que está por probar si sirve o no. Y decía que es una oportunidad porque el gran papel que yo le veo, o uno de los grandes papeles, no es el único, el gran papel que yo le veo al marketing en las condiciones de una economía socialista como la nuestra, donde se supone que el hombre sea el centro, el bienestar del pueblo, está en garantizar que los recursos limitados que el país tiene, que conste que son limitados en cualquier país, ningún país tiene recursos ilimitados, pero los nuestros son un poquito más limitados que los del resto que lo tienen limitados, tú lo apliques a aquello que esté garantizado de antemano a partir de estudios de factibilidad que va a rendir resultados. Nosotros tenemos experiencias muy tristes de cuando nos dio por la industrialización del país el gigantismo, y nosotros tenemos la textilera más grande de América Latina. Por supuesto que no está funcionando, porque la capacidad de producción de esa textilera da abasto a todo el consumo de tejido de América Latina completa. Y América Latina no puede ser el mercado, el único suministrador no puede ser el tejido cubano. Entonces, esa cuesta trabajo hasta negociarla para inversión extranjera, porque es que es un elefante blanco. Lo mismo, por ejemplo, nos ha pasado con, hablando en términos de inversiones, ya no de mercado de consumidores, mercado industrial, en una planta láctea que es muy superior a la capacidad de producción de leche de todos los alrededores. Y entonces, ¿cuánto me cuesta a mí trasladar leche de otros lugares, leche que necesita una cadena de frío para distribuirse? Entonces, son decisiones irracionales donde estás botando recursos que no tienes. Y por eso yo digo, el marketing me puede permitir a mí un estudio más racional de demanda, hacer un balance más racional de demanda y oferta para colocar los recursos donde realmente rindan y no donde no rindan. Por eso la ubiqué en ambos lugares. Muchas gracias. Una última. Dale. ¿Usted consideraría a Cuba como modelo del marketing social? Ya que hablamos que es prácticamente lo más Esa es una utilizado. pregunta difícil. Mira, ser modelo es comprometedor. Y además hay cosas que en Cuba funcionan que no tienen por qué funcionar en otro lugar. Yo creo que hacemos un buen marketing social. ¿Dónde falla nuestro marketing social? Medición de impacto.
El impacto es tan obvio, tan evidente que no lo medimos. Y ahí hay un fallo, porque se corre el riesgo de dilapidación de recursos. Pero yo creo que sí, que somos un buen ejemplo de marketing social y que el resultado es, por ejemplo, un país muy seguro, por ejemplo, un país con adecuadas normas de conducta social, ciudadana, y eso se ha logrado con conductas higiénicas, con conductas de solidaridad, y yo creo que eso se ha logrado con marketing social. La población de SIDA del país se ha detenido, no ha crecido más a partir de las campañas para combatir el SIDA, el VIH-SIDA. La población cubana enferma se ha mantenido estancada, no creció cuando en el resto del mundo crece. Son indicadores que dicen que, bueno, han resultado cosas. Otras a lo mejor no. Muchísimas gracias. Por nada. Okay.